Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, Pablo Héctor González. Gracias, magistrado, por participar en nuestro encuentro. Muchísimas gracias, señor gobernador. Empiezo haciendo la misma aclaración de la magistrada. Lo que voy a exponer responde a posiciones personales derivadas de mi experiencia en el ejercicio de la jurisdicción y, desde luego, no es una posición oficial del tribunal. Yo quisiera plantear una reflexión transversal sobre todo lo que se está discutiendo en esta mesa, para que a partir de estas ideas podamos obtener algunas guías que nos permitan solventar de forma correcta la problemática que sin duda existe. Yo diría, el diagnóstico que hace el señor fiscal del Estado es correcto en cuanto a que las tasas de impunidad son inaceptables, en cuanto a que tenemos problemas de eficacia en el proceso. Me parece que ese tiene que ser nuestro punto de partida. Quizá donde haya alguna discrepancia es primero en la identificación de quiénes son los responsables o si son solo ellos los responsables, y también en cuanto a cuál es la forma adecuada de solventar este problema. Mi reflexión, quiero ser respetuoso del tiempo, hay mucho que decir y hay muy poco tiempo y siempre es difícil ser profeta en la tierra de uno, pero vamos a tratar de ser claros y sintéticos. Mi reflexión pasa por la idea de que en realidad hay dos formas de procesar penalmente a una persona. Estos modelos han sido identificados por la criminología crítica. Bacigalupo lo recoge en un libro que se llama El debido proceso legal. Y el primer modelo es el del que la criminología inglesa ha denominado el del control social del delito, y que se corresponde también con el modelo vertical del que habla Mirjan Damaska en Las caras de la justicia y la autoridad del Estado. Se trata de un sistema que facilita la persecución, un sistema en el que todo está puesto sobre la mesa para que sea más fácil obtener una condena. Damaska incluso llega a ser muy radical en su conclusión, dice, es una fábrica de condenas. Claro, se asume que esas condenas en su mayoría son justas, pero también se paga la factura de que haya condenas injustas. El mejor rasgo de este sistema es aquel que permite petrificar, vamos a decir así, la prueba en una etapa temprana. Cuando esa prueba se incorpora a un expediente, el testigo que declara se torna irrelevante y es sustituido por la declaración. Luego esa declaración permanece y eventualmente puede servir para obtener una condena en cualquier momento y con independencia del tiempo que haya pasado. Ocurre aquí como en el caso de Juan Rulfo. El expediente es un conjunto de murmullos, porque una vez que el testigo declara, el testigo se muere y lo que queda es el murmullo. Y entonces la posibilidad de defensa se torna bastante complicada. En el otro modelo, que Bacigalupo denomina del control social del delito, la idea es que la policía y la fiscalía sea capaz de llevar la prueba a la audiencia de juicio y que esa prueba sea valorada en la audiencia de juicio. En este modelo, el testimonio de María no es la declaración de María, sino es María declarando en el estrado en una audiencia, con todas las garantías que supone la propia audiencia. Hay una relación cierta entre el sistema de justicia y el sistema de seguridad. Ciertamente, aquí ha habido malos entendidos. Con mucha frecuencia, los defensores del sistema de justicia dicen que la justicia no es responsable de la seguridad. Y con mucha frecuencia, los responsables del sistema de seguridad y procuración le echan la culpa al sistema de justicia de que las cosas no funcionan. Me parece que estas dos posiciones son inaceptables. La función del proceso penal es legitimar la política de seguridad. Y esa política de seguridad solo puede ser legitimada cuando las instituciones del Estado son capaces de procesar penalmente a alguien en una audiencia y con base en la información que se produce en la audiencia misma. Esto es bien importante. También es verdad, por otra parte, que cuando hay incapacidad para obtener este fin, se genera un estado de cosas en el que es bien difícil persuadir sobre el modelo del debido proceso. Porque a mí como ciudadano de nada me sirve que esté garantizado el debido proceso si el Estado es incapaz de impedir
que mi vecino me mate. Así de sencillo. De forma tal que en el ámbito de la operación tenemos que plantearnos cómo podemos ser capaces de obtener eficiencia y eficacia, y que esa eficiencia y eficacia sean legítimas en los términos de una audiencia que garantice el debido proceso. Por lo tanto, creo que buena parte de la solución a este diagnóstico pasa sobre todo por el problema o la problemática de la operación del propio sistema. El sistema, si va a cuidar la audiencia, supone que la investigación sea flexible y desformalizada. Y supone que los jueces, cuando examinemos formalidades en etapas tempranas, las examinemos en función de los fines para los que están pensadas esas mismas formalidades. Ese problema del que se quejaba el señor fiscal, con mucha razón, de jueces formalistas que toman decisiones que impactan directamente en la eficacia del sistema sobre criterios meramente formales, sin constatar si el fondo, el fin de la formalidad se cumplió, es algo que se debe resolver, pero me parece que está más en el terreno del diálogo interinstitucional y de la coordinación que de la reforma legal. Finalmente, para no excederme del tiempo, quiero decir un par de cosas en relación con la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es inaceptable en un modelo que sea respetuoso del debido proceso legal y que se compadezca con los compromisos que nuestro país ha adquirido en el ámbito internacional. Eso es una verdad, es un hecho, y tenemos que partir de ese hecho. El problema es cómo solventar aquellos casos en los que los defectos de operación producen que personas que sin duda deberían estar en prisión preventiva salgan en libertad, y peor aún si vuelven a delinquir. Creo que aquí también habría una gran beta que explorar en el ámbito de la operación. La información confiable sobre niveles de riesgo que proporcione las unidades de medidas cautelares es algo importante. La información de contexto que pueda llevar la Fiscalía para detectar cuando hay organizaciones criminales también es importante. Por lo tanto, habría que plantearse si podemos avanzar en este camino más que en el de la reforma legal. En 2008, cuando inició el sistema en Chihuahua, durante el año y cacho en el que no hubo prisión preventiva oficiosa y ya estábamos en el contexto de una guerra, porque eso era lo que teníamos, la prisión preventiva oficiosa no fue un tema, porque los jueces aplicaron correctamente los criterios y los fiscales argumentaron correctamente para que quien tenía que estar detenido efectivamente lo estuviera. Por último, en relación con esto, pero también con las complicaciones derivadas del crimen organizado. Cuando pensamos en lo que nos está ocurriendo, solemos enfocarnos en el delincuente que es acusado por un delito grave en el que hay una organización criminal de por medio, en el que está en juego la seguridad del Estado. Difícilmente pensamos en los defectos del sistema cuando hablamos del ladrón común o cuando hablamos de la persona que comete un delito de violencia familiar o un fraude. Ahí no es tema. Y desde luego, bajo la lógica de los problemas que tenemos de operación, quiero poner sobre la mesa, y aprovechando que está aquí el señor diputado, que la solución para que el sistema funcione en condiciones de normalidad pasa, al menos por este momento en nuestro país, porque nos tomemos en serio el régimen de procesamiento y sanción de delincuencia organizada. El que actualmente está es insuficiente, no permite procesar todo esto. Buena parte de estos problemas los podemos resolver con un buen marco de excepción, pero que sea parejo y que reparta competencias también con los estados. Muchísimas gracias. Gracias al magistrado.